Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar puntuales. En la semana anterior hemos estado desarrollando algunas características, estudiando las características de los ángulos entre paralelas y revisando la entrega de su guía. Me doy cuenta que hay bastantes dificultades con respecto a ese contenido y es pero muy elemental para el desarrollo de las siguientes 2 unidades. Así que voy a necesitar hacer un repaso este día. Lo voy a hacer de lo más despacio posible. No los voy a silenciar y si tienen alguna duda, les pediré de favor que me la hagan en el momento, ¿verdad? Que les surja y mantengan apagados los micrófonos y solo opinen si es necesario, ¿verdad? Entonces los encienden. No estén en el chat para que no se desconcentren y presten mucha atención. Bueno, uno de los ángulos especiales que existen entre rectas paralelas son los ángulos correspondientes. Entonces vamos a hacer el estudio de los ángulos correspondientes entre paralelas. Ok. ¿Cómo se identifican ángulos correspondientes entre rectas paralelas? Bueno, y les explicaba en la semana anterior qué son las rectas paralelas. Bueno, dentro de las rectas paralelas pues ya saben que son dos rectas que se prolongan indefinidamente y nunca se cortan, es decir, no se intersectan. Y la distancia, si tomamos dos puntos de forma que al trazar el segmento de esos dos puntos se forme un segmento perpendicular en ambas rectas, pues siempre se va a mantener la misma distancia. Estas rectas son paralelas, nunca se van a cortar, nunca se van a intersectar. Y si yo tomo este punto de acá, voy a colocar en rojo, este punto de acá y este otro, ocurre que esta distancia, y si yo tomo otro punto de acá y este de acá, pues esta distancia entre estos dos puntos es la misma que la que hay en estos otros dos puntos. ¿De acuerdo? Ahora trazaré una recta secante o transversal a las rectas paralelas. ¿Sí? A las rectas de color azul, que son las rectas paralelas, le puedo llamar la recta M y a esta recta N. Vaya. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes son los ángulos que se forman entre una de las rectas paralelas y la transversal, pero está sobre la recta paralela, es sobre la recta paralela. Esa es la característica de los ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes están al mismo lado de la transversal. Es decir, que si yo estoy tomando el ángulo al lado derecho, este ángulo, para que sea correspondiente con el otro que voy a nombrar, tiene que estar en el mismo lado. Por ejemplo, con este otro. Vaya, ¿cuáles son las características? Una, que tienen que estar en el mismo lado. Y luego el ángulo que se forma con la transversal y la paralela tiene que estar por encima de la transversal. En este caso, ambos tienen que estar por encima de la transversal. Si yo tomo un ángulo por encima de la transversal, el otro que está opuesto, que es correspondiente, tiene que estar por encima de la paralela. Sí, lo repito, si yo tomo un ángulo por encima de la recta N, que es recta paralela con M, este ángulo de acá le llamo X, va a ser igual que este otro ángulo de acá, también X, y como está por encima de la recta paralela con la transversal, acá también está por encima, entonces se llaman ángulos correspondientes.
¿sí? Por encima. Vaya. Ahora observen otra cosa. Si yo en lugar de tomarlo por encima, lo tomo por abajo de la recta paralela M, para formar el otro ángulo correspondiente, tiene que ser por abajo de la recta paralela N con la transversal y al mismo lado. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces este ángulo le puedo llamar Y, es igual a este otro ángulo Y y son ángulos correspondientes. Y una de las cosas que habíamos estudiado anteriormente es que los ángulos correspondientes son de igual medida. Vaya. Vean, este ángulo de acá está por encima de la recta paralela N con la transversal y al lado izquierdo de la recta que está de color rojo, que es la transversal. Entonces va a ser correspondiente con este otro ángulo que está por encima de la recta M, que es paralela a N. Entonces, ángulo correspondiente. Pero si yo decido colocarlo por abajo de la recta paralela M, un ángulo, definir un ángulo, pues para que sea correspondiente con el otro tiene que ser también por abajo de la recta paralela. ¿Y qué pasa? Este ángulo puede ser A, también este otro ángulo va a ser de dimensión A. ¿Sí? Y van a ser de igual medida. Eso es con respecto a los ángulos correspondientes. ¿Cómo se forma un ángulo correspondiente? Si yo tomo un ángulo por debajo de una de las rectas paralelas formado con la transversal, el otro que va a ser correspondiente va a ser por debajo de la paralela con la transversal, con la siguiente recta paralela. Si lo tomo por encima, pues el otro ángulo correspondiente va a ser por encima. Esos son ángulos correspondientes y los ángulos correspondientes pues son iguales. Vaya, por decirles algo, un ejemplo. Si yo trazo una recta M, L sería en este caso, una recta L, puede ser L sub 1 y una L sub 2, y esas rectas son paralelas, y trazo otra transversal. ¿Qué va a pasar? Y supongamos que este ángulo de acá es igual a 30 grados. Bueno, observen que este ángulo está por encima de la recta L2, que es paralela con L1. Yo estoy diciendo que son paralelas. Para decir que son paralelas en forma simbólica, digo L1 paralela con L2. ¿Ok? Vale, entonces el ángulo de 30 grados está formado con la recta paralela L2 con L1. L2 se forma el ángulo de 30 grados con la transversal de color negro al lado izquierdo de la transversal. Entonces, para encontrar el otro ángulo correspondiente y de igual dimensión, pues como este ángulo está por encima, también este otro tiene que estar por encima de la siguiente recta, que es paralela a L2 y al mismo lado de la transversal. Entonces este otro ángulo también es de 30 grados. Bueno, como en una línea recta, un ángulo de 30 grados formado hasta acá, y como tenemos una línea recta suma un ángulo completo de 180 grados, ¿sí? Lo que significa que este ángulo de acá, solo de color rojo, mide 150 grados. Y está siempre por encima de la recta paralela L2. Ahora encontramos el otro que sea por encima de la recta paralela L1, también va a ser 150 grados. Otra cosa que podemos observar,
Bueno, este ángulo de 30 grados es opuesto por el vértice con este otro ángulo, también es de 30 grados. ¿Ya? Este ángulo de 150 grados que está acá, este que está acá, es opuesto al vértice con este otro, también es de 150 grados. ¿Ya? Este ángulo de 30 grados que se forma acá es opuesto por el vértice con este otro, también es de 30 grados. También. Y este ángulo que está acá, que mide 150 grados, es opuesto, este de acá, es opuesto al vértice con este otro y también mide 150 grados. ¿Ok? Y eso nos va a servir para ver que también los ángulos alternos internos son de igual dimensión, al igual que los alternos externos que habíamos estudiado en la clase anterior. Bueno, ahora vamos con los ángulos alternos. Los ángulos alternos son de dos tipos. Tenemos ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Observemos. Bueno, trazo siempre dos rectas paralelas. Puede ser recta P y la recta Q. Esas dos rectas son paralelas. Entonces decimos de que la recta P es paralela con la recta Q. Esa es una forma de decirlo de manera simbólica, con un lenguaje matemático. Trazo una transversal. ¿Sí? Vale. Y observen lo siguiente. Este ángulo de acá es igual con este otro ángulo de acá. ¿Por qué? Ángulos correspondientes entre rectas paralelas y una transversal. Este ángulo está por debajo de la recta P y la transversal al lado derecho y por debajo de la recta Q. Y como P y Q son paralelas, entonces este ángulo es igual a este otro. ¿De acuerdo? Ahora observen algo más. Vean esta cosa que va a ser bien interesante esta parte. Este ángulo de acá es igual con este ángulo de acá. Le vamos a llamar X. Este ángulo es X y este ángulo es X. Este de acá también es X. ¿Por qué? Porque ser ángulos correspondientes. Vale. Y por ser opuesto al vértice, este ángulo de acá también es X. Observen. Este ángulo es alterno externo. Vean, alterno externo. ¿Por qué se llama ángulo alterno externo? Porque este ángulo de acá está ¿en qué lado? Al lado izquierdo de la transversal y este está al lado, perdón, este está al lado derecho de la transversal y este está al lado izquierdo de la transversal. Por eso se llama, vean, alterno, lado derecho, lado izquierdo, externo. Vean que los dos tienen la misma dimensión, X. Luego, observen, ángulo alterno interno. ¿Por qué se llama alterno interno? Porque está dentro de las paralelas. Y los alternos externos están fuera de las paralelas. Se llaman alternos externos. Ojo, ¿por qué? Porque están fuera de las rectas paralelas y este está al lado derecho y este está al lado izquierdo. Este ángulo de acá se llama alterno, lado derecho, lado izquierdo. Interno porque está dentro de las rectas paralelas. ¿Y cómo son? Son iguales. Ambos le hemos llamado que tienen la misma dimensión X.
¿Se dan cuenta? La lógica que lleva esto. Solo con la definición de ángulos correspondientes. Primero dijimos que este ángulo de acá era correspondiente con este otro ángulo de acá, porque está por debajo de las rectas paralelas y al lado derecho, ¿sí? Le llamamos X. Luego, este ángulo de acá es opuesto al vértice con este otro, es X. Este ángulo de acá también es opuesto al vértice con este otro, también le llamamos X. Luego, este ángulo de acá está fuera de la recta paralela. Es alterno con este otro porque este está al lado derecho y este está al lado izquierdo. Y también está fuera de la recta de las paralelas, de la recta paralela. Entonces es alterno externo porque está externo en las paralelas. Y el otro se llama alterno interno porque está interno en las rectas paralelas. ¿Ya? Bueno, ¿qué otro ángulo se me forma? Este ángulo de acá es alterno externo también. ¿Sí? Alterno externo. Está fuera de la recta paralela, al lado derecho, fuera de la recta paralela, al lado izquierdo. Son iguales, este le llamamos Y. Bueno, este también es Y. Observen otra cosa. Este ángulo es opuesto al vértice con este otro. Este ángulo es Y. Es opuesto al vértice con Y, con el ángulo Y. También es Y. Este otro ángulo de acá es opuesto al vértice con este ángulo. Opuesto a este vértice de acá. También se llama, también tiene dimensión Y. Y vean, ángulo alterno interno, iguales. ¿Sí? Ahora veámoslo en un ejemplo con con rectas paralelas y un ángulo específico. No me salió bien la paralela. Pero se entiende que son paralelas. Decimos que son R y S. Bueno, las rectas R es paralela con la recta S. Vale, vamos a decir que este ángulo de acá es de 35 grados. Ya está. Bueno, observen algo. Este ángulo de acá le hemos llamado 35 grados. Va a ser alterno interno con este otro ángulo, alterno externo, perdón. Alterno externo. Y los ángulos alternos externos son iguales. También es de 35 grados. ¿Ya? Ahora, este ángulo de acá, por ser opuesto al vértice, también es de 35 grados. Y este otro ángulo de acá también es opuesto al vértice, también es de 35 grados. Pero ¿qué pasa? Observe, este ángulo de acá es alterno interno. ¿Por qué es alterno interno? Lo repito, está dentro de las rectas paralelas. Está dentro de las rectas paralelas y ese está al lado derecho y ese está al lado izquierdo. Son iguales, ya lo demostramos. Ok. Ahora veamos el ángulo que vamos a formar aquí con color azul. Este ángulo de acá, si este vale 35 grados, sabemos que en una línea recta son 180. 180 menos 35 grados es igual a 145 grados. Entonces, este ángulo de acá también es igual a este otro ángulo de acá. ¿Por qué? Es alterno externo. ¿Ya? Es igual a 145 grados. Pero si este ángulo es de 45 grados, por ser opuesto al vértice, este otro ángulo también es de 145 grados. 145, perdón. Este ángulo es de 145 grados. Alterno externo, vea, lado derecho, lado izquierdo y están fuera de las rectas paralelas. Por opuesto al vértice, este también es de 145 grados. Opuesto al vértice, también este es de 145 grados. Vea, este ángulo es opuesto al vértice de 145 grados. Este otro también es opuesto al vértice y es de 145 grados. Y también
cumple que este ángulo de acá es alterno, interno. Son ángulos iguales, de 45 y de 45. Esa es toda la lógica de los ángulos entre paralelas y que sí cumple una función muy, pero muy elemental en el estudio que vamos a hacer más adelante de los triángulos. Criterios de semejanza de triángulos y todo ese tipo de cuestiones que vamos a estudiar. Así que yo necesito que esto lo estudien detenidamente, lo repasen, vean la grabación del video, porque sí es de suma importancia. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? Ajá. Mm, 180. Ah, sí, sí, si a X le diera 35 grados, ¿verdad? Ajá, ya, ya. Sí, veamos. Ok, espérame. Ya le comprendí. Formo dos rectas paralelas. Sí, formo una transversal. Vaya. Si este ángulo de acá, por ejemplo, yo le doy un ángulo ¿de qué? Por decir, 75 grados. Este ángulo de acá le doy 75 grados. Tú quieres calcular este ángulo de acá, ¿verdad? Pues es bien fácil, porque esta es una recta, ¿sí? Y el ángulo que se forma en una recta mide 180 grados, ¿ya? Entonces, para calcular el ángulo que he señalado con color azul, pues simplemente a 180 grados, que es todo el ángulo de la línea recta, ¿sí? Le voy a restar los 75 grados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que 180 menos 75 grados sería 105, lo que significa que este ángulo de acá es 105 grados, ¿ya? Y a partir de eso ya pueden encontrar los demás, ¿verdad? Este ángulo de acá, por ser opuesto al vértice, tiene 75 grados, alterno, interno, 75 grados, ¿ya? Alterno, externo, 75 grados, o si no, este por opuesto al vértice también es de 75 grados, ¿vea? Alterno, externo, 105 grados, por ser opuesto al vértice este es 105 grados y este alterno interno 105 grados, o si no, por ser opuesto al vértice 105 grados. Eso es toda la lógica. Saber la definición de los ángulos alternos internos, saber que un ángulo en una línea recta es 180 grados, ¿sí? Y a partir de un ángulo que yo conozca ya puedo encontrar todos los ángulos, todos los demás ángulos. Solo con un ángulo. Vean, solo con 75 que le di acá ya puedo encontrar la dimensión de todos los demás ángulos. ¿Satisface su duda este ejemplo? Vaya, excelente. Bueno, ahora vamos a pasar al último contenido de esta unidad, que es demostración del teorema de ángulos internos de un triángulo. Miren, lo primero que voy a hacer es construir un triángulo. Bueno, construí un triángulo, ¿sí? Y le voy a dar, voy a nombrar los vértices. Que este sea el vértice A, este sea el vértice B y este sea el vértice C. Ahora voy a prolongar el segmento BC, este segmento, el BC, lo voy a prolongar. ¿Sí? Lo vamos a prolongar y voy a trazar otra recta por el punto A
pero que sea paralela al segmento BC. ¿Ya? Trazo una recta por el punto A que sea paralela al segmento BC. Lo que voy a demostrar es que los ángulos internos, es decir, por ejemplo, este ángulo le llamo B minúscula, este ángulo le llamo A minúscula y este le llamo C minúscula. Que la suma de los ángulos BABC es igual a 180. Bueno, observen algo. Este ángulo de acá es alterno interno. ¿Por qué? Porque AB es una transversal entre las rectas paralelas. Por ejemplo, si a esta le llamo L1 y esta L2. Entonces tengo que L1, ya dije que va a ser paralela a L2. Entonces si tomo al segmento AB como transversal, este ángulo de acá es alterno interno entre paralelas. Entonces también tiene una dimensión de B. Y ahora, observen esto, si este ángulo C, yo tomo a AC como una transversal, es alterno, interno, con este ángulo. Entonces, si tomo a AC como transversal, este ángulo acá es alterno, interno. Y también sería de dimensión C, alterno, interno. Pero, ¿qué pasa con los ángulos A, B y C? Los ángulos A, B y C forman un ángulo completo en una línea recta. ¿Sí? Forman un ángulo completo. Entonces, ¿qué ocurre? Si forman un ángulo completo, es igual a 180 grados. ¿Qué significa eso? De que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados, que son los ángulos internos del triángulo ABC. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, hemos demostrado que suman 180 grados. De aquí en adelante vamos a utilizar bastante este tipo de demostraciones. Recalcarles que una demostración es encontrar una justificación a una proposición. ¿Y qué es una proposición? Es un argumento que tiene validez lógica, y para que tenga validez lógica matemática hay que demostrarlo. Y una proposición siempre va a tener una hipótesis y una conclusión. Vaya, veamos en este caso cuáles eran las hipótesis que tomamos. Vean, de que ABC es un triángulo, ¿ya? Y que vamos a trazar las rectas paralelas bueno, prolongamos BC y trazamos la recta L1 por el punto A paralela a BC. Esas son hipótesis. ¿Qué teníamos que demostrar? De que los ángulos A más B más C sean igual a 180 grados. Pues eso era lo que teníamos que demostrar. A eso se le llama conclusión. Más adelante vamos a estudiar detenidamente esta parte. ¿Alguna duda al respecto con esa demostración? ¿Sí? Uh-huh. Mejor al paralelo de A. Que no te entiendo. No, tendríamos que hablar de ángulos alternos internos para decir eso, ¿sí? Ángulos alternos internos. Por ejemplo, si este fuera 30 grados, este ángulo de acá también es 30 grados, ¿sí? Porque es alterno interno. B es igual a 30 grados. El ángulo alterno interno es igual. No sé si eso era la consulta, Josué. ¿Sí? Ok. Ahora hagamos un ejemplo. En el ejemplo que están viendo a continuación, les dice, ejemplo, encontremos la medida, sería aquí. Aquí me comí una palabra. Aquí es la medida del ángulo desconocido. Observen que tenemos un triángulo.
donde conocemos el ángulo opuesto en el vértice A, el ángulo opuesto en el vértice C y el ángulo opuesto en el vértice B. Ese ángulo opuesto en el vértice B es el que no conocemos, que le hemos llamado X. ¿Cómo podemos encontrar el ángulo X? Bien sencillo, vean. Ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. ¿Qué significa entonces? Que la suma del ángulo A más la suma del ángulo C más la suma del ángulo B va a ser igual a 180 grados. Pero, ¿qué pasa? El ángulo opuesto en el vértice A es igual a 50 grados, más el ángulo opuesto en el vértice C es igual a 30 grados, más el ángulo opuesto en el vértice B, ese es X, es igual a 180 grados. 50 más 30, 80 grados más X igual a 180. ¿Qué valor tendría que tener X para que 80 más X me dé 180? 100. Ahora si aplico propiedades de las ecuaciones, ¿qué debo de hacer? Como 80 es un número positivo, voy a transponer este término que está en el miembro izquierdo hacia el miembro derecho y me quedaría de que X va a ser igual a 180 grados menos 80 grados. Entonces X es igual a 100 grados. Entonces el valor de X es 100 grados. Así se utiliza el teorema de los ángulos internos de un triángulo. ¿Hay alguna otra duda, jóvenes? Pueden decirlo en este momento. Casi que hemos hecho un repaso completo de esta unidad, pero bueno, cuando hacíamos el cálculo de los ángulos internos de un polígono, eso sí no vi, bueno, vi que no había tanta dificultad, por eso no lo he repasado. Pero sí como que les costó un poco esto de los ángulos entre paralelas. Pero si se fijaron, es bastante sencillo.